Les agradecemos a todos que se acerquen a la sala, que estamos por dar inicio al tercer bloque del seminario. A todas las personas que todavía están afuera, les pedimos por favor que se acerquen. Muchas gracias. Primero, la verdad es que quería agradecer, capaz que como locataria, como presidenta del Instituto Nacional de Colonización y como integrante del directorio, la presencia de todos los que están hoy acá presentes. Se ve que el tema reglamento de tierras es un tema que nos ocupa, digamos, a todos, y que el ideario artiguista es un tema que nos convoca y nos invita a reflexionar. Hoy están presentes acá el Ministerio de Ganadería, el MIDES, bueno, por supuesto, el Ministerio de Educación y Cultura, que es el organizador de este evento, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MEVIR, hay presentes parlamentarios, está el BODMA, la DINOT, el INALE, la UTU, el Banco República, la CND, República Microfinanzas, la Intendencia de Canelones, de Maldonado, actores locales y representantes de las autoridades locales, organizaciones de productores asalariados rurales, colonos, grupales e individuales, aspirantes a colonos, organizaciones sociales vinculadas al tema de la tierra, funcionarios del instituto que han trabajado mucho por la recuperación de esta tierra, y organizaciones sociales, vecinos y la prensa que ha estado presente y muy atenta a toda la actividad. Entonces, agradecerles que estén acá. La verdad es que estas tierras, digamos, de Aznares son de cada uno de nosotros, son tierras que están en manos del Estado uruguayo, que forman parte de las tierras que están afectadas a la ley 11.029 del Instituto Nacional de Colonización, y que en realidad para nosotros es un orgullo que todos podamos sentirnos parte de nuestro lugar también, que estamos construyendo, y que en realidad nos da la oportunidad de generar estos espacios también de pienso y de reflexión. A esta mesa vamos a invitar a Ariel Díaz, presidente de MEVIR, del Movimiento de Erradicación de Vivienda Insalubre Rural, y al ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre. La idea es que entre las tres instituciones, Instituto Nacional de Colonización, MEVIR y Ministerio de Ganadería, podamos dar una mirada sobre la perspectiva que nosotros también institucionalmente tenemos sobre el reglamento de tierra, sobre el ideario artiguista y sobre las políticas públicas que en este momento nos tocan llevar adelante. Empezamos con Ariel Díaz, con la presentación de MEVIR. Bueno, buenas tardes a todos. En los organizadores del evento quiero saludar a todos los presentes y felicitarlos por la tarea cumplida, realmente una convocatoria muy buena. Vamos a tratar de ajustarnos, por eso preferimos escribirlo, porque la verdad que la convocatoria es muy amplia en cuanto al desarrollo del tema, entonces si exponíamos improvisando nos podíamos pasar en los tiempos que queremos respetar. Ahí nos señalaban, entre otras cosas, la creación de las condiciones para mejorar los desempeños del sector agropecuario en el desarrollo económico y social del país. En ese marco, nosotros, a partir de los análisis de la mañana, hechos por especialistas, o sea, Diego y la compañera María Inés Moraes, realmente hicieron una síntesis hermosa de la realidad. Y nosotros nos vamos a remitir, dentro de lo que solicitaba la convocatoria, a simplificar las instancias que se han venido dando a través del tiempo. Es la historia, esa sucesión de hechos con espíritu, que permite observar desde la colonia española, el gobierno artiguista y en especial su reglamento del 15, que hubieron sucesivos intentos de avanzar hacia el arreglo de los campos, y que en casi todos los casos pasa por una redistribución de la tierra, procurando el desarrollo económico y social del territorio. La corona, que tenía la idea de defender los territorios de Portugal, sedentarizar a los gauchos y defender la riqueza ganadera, tuvo sus primeros proyectos en los memoriales con intervención del recordado Félix Aznara,
y la distribución de tierras en la suerte de estancia. Casualmente la suerte de estancia, según las estimaciones, llegan alrededor de 1875 hectáreas, que es lo que la intervención que va a hacerse acá en el territorio de Gregorio Osnares, en la tierra de colonización. Lo cierto es que esos proyectos fracasaron en tanto y en cuanto las contradicciones creadas entre el español con su desarrollo del comercio, su monopolio del comercio, llevaron a que, en definitiva, las tierras se distribuyeran en los proyectos de la colonia entre los ricos comerciantes. Esto es, el hacendado de puro nombre, que no va nunca a la campaña, ni pierde la comodidad de su casa, y a su puerta le conducen los cueros y hace gala de no saber de dónde lo faenan. Esto lo dice Barrán y Nahum. Luego, un plan de la corona en 1815 reclamó a los hacendados recursos para defenderlos, decía la corona, de vagos, ladrones de cueros e indios. Los hacendados se negaron a financiar el plan y este naturalmente fracasó. Con el reglamento de Artigas los problemas similares se veía, y bueno, ahí precisamente con la enseñanza y haber compartido cosas con Félix de Azara, llevaron a la política, nuevamente, de redistribución de tierra como posible solución a los problemas de entonces, poniendo sí el acento Artigas en ese principio revolucionario de defender a los más humildes. Y a su vez la tierra que se repartía, como es notorio y conocido de la escuela, de los malos europeos y peores americanos. Acá el tiempo no admite que refiramos a una donación simultánea, simulada de Francisco Xavier Echenique a Nicolás Gadea, que era familiar de Artigas, allá por noviembre de 1815. Esa donación simulada que hizo este europeo Echenique, luego de 1830, Echenique se juntó nuevamente con la tierra. No es un hecho destacado en los textos de derecho, pero en general los títulos otorgados por el gobierno artiguista no fueron reconocidos por los magistrados de la República. O sea, dentro de la titulación de tierra, cuando hacemos por deformación profesional, el título que se generaron durante el gobierno artiguista no se reconocía como tal. O sea, se ignoró todo ese procedimiento. Sí habían otras formas de adjudicación de tierras a través de virreyes, gobernantes, etc. Eso sí se reconoció. Pero la deuda histórica de aquella distribución artiguista no se concretó. La preocupación sobre el arreglo de los campos para ir al origen de la definición que venía desde la corona, se reitera en 1880, cuando se autoriza al Poder Ejecutivo a colonizar y consagra el derecho de expropiación, 1880 todavía, y encara el reparto de chacras atendiendo a las familias más humildes. En diciembre de 1905 se dispone una colonización en Paysandú, entregando chacras de 40 a 80 hectáreas, debiendo vivir en ella y aportar para el mantenimiento de los caminos. Ahí se pedía la colaboración para mantenimiento de caminos. Por último, no por ello menos importante dentro de los antecedentes del Instituto de Colonización, recordar la sesión Fomento Rural del Banco Hipotecario del Uruguay, buena parte cuyo texto formará, valga la redundancia, formará parte del articulado de la ley de fundación del Instituto fundacional del Instituto de Colonización. En estas normas del BHU se señalaba que colonización e inmigración son dos capítulos estrictamente vinculados. Estamos hablando de comienzos del siglo XX. A partir de acá se entra a procesar la creación de la ley de colonización, que es una respuesta de avanzada para su época,
procurando dar una solución orgánica a la realidad de nuestro campo en aquellos años de posguerra, como lo señalan los legisladores de los diferentes partidos que participaron en la elaboración de este proyecto. Permítanos sintetizar, con lo que ello implica, posiciones de los 4 partidos políticos integrantes del Senado en 1948. Cualquier coincidencia con algunas cosas de la realidad es mera coincidencia. Comenzamos, la senadora Julia Arévalo. ¿Quién era Julia Arévalo? Era un integrante del Senado, fue una de las 4 primeras senadoras de la República, nacida en Barriga Negra, precisamente donde me vi hoy, está interviniendo con unidades productivas. Fue trabajadora de una fábrica de fósforo, amiga de Picasso y de la pasionaria de la República Española. Era la senadora en ese momento que tuvo una intervención destacada, habiendo presentado en primer lugar un proyecto de reforma agraria y luego dentro del proyecto de creación de colonización. En su intervención, esta senadora del Partido Comunista señalaba la posición del presidente Luis Valle por su decisión de impulsar la colonización y la reforma agraria, cosa, decía, confirmada con hechos concretos, disponiendo la expropiación de 5.000 hectáreas para plantar papa. Frente a la intransigencia, agregaba la legisladora, de latifundistas que prefieren seguir con sus inmensos campos llenos de chircas antes de tolerar el cultivo. Se refirió luego a manifestaciones del presidente de la Federación Rural que decía que lloraría lágrimas de sangre si se aprobaba la ley de colonización. Sin embargo, como lo señala el senador blanco Alonso Montaño, de particular intervención en este proyecto de ley, la Federación participó en una comisión que analizó el tema junto con otros representantes y técnicos de diferentes sectores. Y acá recordamos, porque valga la participación, al doctor Alberto Gallinal, quien representaba en la emergencia la Asociación Rural del Uruguay. De todas las intervenciones se desprende una situación de dificultades para los sectores más postergados del medio rural. Gustavo Gallinal, blanco, autor del libro El Uruguay hacia la dictadura, que se refiere a la dictadura de Terra en el 33, decía que de ninguna manera el Instituto de Colonización va a ser un remedio inmediato para la desaparición de los rancheríos. ¿Acaso va a resbalar sobre esa sangrienta llaga social de nuestro ambiente campesino sin aportar los remedios profundos que se necesitan? Agregando que la comisión buscó fórmulas inteligentes para paliar la situación, pero reconociendo todos que son insuficientes y que no releva al Estado de sus responsabilidades. Con la ley no quedamos relevados de reformar mañana, decía Alonso Montaño, la escuela rural, buscar también soluciones adecuadas para la salud. Ayer casualmente, cuando hablo de la escuela rural, estuve en Caraguatá, departamento de Tacuarembó, y visité la escuela 28 de Caraguatá, donde se desarrolló la primera misión sociopedagógica del maestro Julio Castro, que luego con el maestro Miguel Soler se desarrollaría por varios puntos del país. Y acá tenemos algunos colonos que tienen la colonia maestro Miguel Soler. Realmente para nosotros es un referente muy serio con respecto a toda la problemática que existió, que se mejoró, pero sigue existiendo en algunos bolsones del país. Refiere luego el senador Gallinal a los trabajadores rurales que viven también en estado de subconsumo y los que explotan pequeñas parcelas que no les permite vivir en forma medianamente aceptable. Hay que arrancarlo de esa esclavitud, señalaba Gallinal. Por su parte, el senador Alonso Montaño, blanco también, decía,
De la gira preelectoral que hicimos por la campaña, declaro que vine muy amargado. Encontré que en el campo hay mucha miseria, mucho dolor, mucha degradación, muchos vicios. Esos pueblos de rata realmente avergüenzan. Aporta a su vez datos que le suministró el Ministerio del Interior, que llegaba a 26.000 familias desheredadas y agregaba: es posible que los partidos uruguayos con arraigo histórico en la vida del país nos despreocupemos de la situación de esa gente. Es posible que dejemos que pierdan la fe en nosotros y que se pongan viscos mirando al partido de la senadora Arévalo. Partido Comunista. Señala la senadora Arévalo: harían una gran cosa. Continúa Alonso Montaño: la gran obra patriótica es prevenir y evitar tan grave mal social. Debemos curar, como lo he dicho otras veces, el resfrío de la miseria para evitar así la tuberculosis del comunismo en nuestro medio social. Interviene la senadora Alonso. Será la tuberculosis física que están sufriendo a consecuencia del latifundio. Retoma la palabra Alonso Montaño. Por eso me duele que algunos hombres que se dicen dirigentes de la causa rural se crucen en nuestro camino de redención rural y agraria, que nos pongan obstáculos, que nos critiquen y hasta nos injurien. Por su parte, el senador colorado Zavala Muniz decía: me parece bien que al sancionar esta ley se diga que si nuestro paisano no ha sido capaz todavía de superar su propio dolor, la propia injusticia que padece, la culpa no es suya. La culpa es de quienes hemos tardado tanto en abrir los caminos para esa justicia. En su intervención, el senador Blanco Acevedo, del Partido Colorado, hace una encendida defensa del buen uso de la tierra y su explotación apropiada. Yo me pregunto, señor presidente, si para hacer 20 centímetros de tierra productiva se necesitan 6.000 años de evolución del planeta, que ha sido además necesario que se haya realizado el misterio de la creación biológica en sus distintos grados. ¿Quién fuera de la ingenuidad o locura pudiera pretender ser el dueño absoluto de esa tierra que está por encima de la existencia efímera y transitoria de un solo hombre? Por eso, cuando vemos junto a grandes extensiones de tierras improductivas, hombres que se creen con derechos ancestrales de propietarios omnímodos y son simplemente terratenientes tenedores adinámicos de un bien que es un bien de la humanidad, que viene al espíritu, me viene al espíritu aquella parábola de Tolstoy llamada La tierra que precisa un hombre. Porque la tierra que precisa un hombre que no lo ha sabido trabajar es un poco menos de 2 metros. Es lo que tenemos derecho a ocupar con nuestros muertos en la tierra que nos espera. Por su parte, el senador Dardo Regules, el cuarto partido, senador de la Unión Cívica, destaca los 3 principios centrales de la ley de colonización: distribución de la tierra, volvemos al tema inicial, crédito agrícola y técnicas nuevas, algo de lo que se vio en las exposiciones de la tarde de hoy. No se puede hacer un programa de colonización, decía Dardo Regules, sin distribuir la tierra, que es la base esencial que está sensatamente realizada en este proyecto, en el proyecto de ley de colonización. Y a modo de síntesis, como hemos visto a lo largo de la sucesión de hechos, desde la época de la colonia, pasando por el gobierno artiguista y llegando a la ley de colonización, el 48, en un viaje rápido, como decía la profesora María Inés Moraes, y de esta exposición de motivos que hemos tratado de sintetizar con los 4 partidos, observamos como un denominador común a todo la crítica realidad económica y social del medio rural en aquellos momentos. Se crea así un instrumento válido para enfrentar la realidad económica de los sectores más postergados de nuestro campo. Esa aplicación de la ley de colonización, como se viene haciendo,
Sobre el particular, la presidenta sin duda se extenderá sobre ello. Es un instrumento muy válido que lo tenemos que reivindicar, como se ha hecho con alguna anécdota que referiremos más adelante. Pero si bien hay responsabilidad de colonización como institución que va a aportar en todo este tema, al mismo tiempo debemos asumir, y lo asumimos, tratamos de asumir otras instituciones, los llamados a responsabilidad que se señalaba por parte de aquellos legisladores en cuanto a instrumentar soluciones de justicia. En ese marco es que queremos rescatar la misión que Memir definió en los años 2006-2007, que más allá de construir como se ha venido haciendo, y creo que muy bien, eso lo valorarán ustedes, hoy 1000 soluciones habitacionales por año, atiende otros aspectos, aspectos productivos, sociales, ambientales, territoriales. Y en esa política de acuerdo interinstitucional y en ese marco es que se han venido desarrollando con particular acento en los últimos tiempos convenios nuevos con el IN, al tiempo que se continúan construyendo lo que hacía referencia hoy Eduardo sobre las unidades productivas, mejores prediales, casas, galpones, tambos, instalaciones eléctricas, alumbramiento de agua para consumo, etcétera, con los colonos. Pero al mismo tiempo se comenzaron a desarrollar proyectos colectivos innovadores cuya primera se desarrolla en un predio de 2.033 hectáreas en la colonia Raúl Sendí, próximo a Belluñón. Acá además con el aporte de la Universidad de la República, se desarrolla una intervención productiva en la que participan directa o indirectamente 55 familias. En una de las fracciones se desarrolla una experiencia productiva desarrollada precisamente por mujeres. Un poco más al sur, y esto es un sueño, en Yacuí se construyó una vivienda para 3 jóvenes, veinteañeros, egresados del Liceo Rural de Baltasar Brum, quienes por sus calificaciones pasaron a ser automáticamente colonos en aplicación por primera vez en la historia de la ley del 48. Este hecho se da por primera vez en la historia del instituto, con el apoyo del liceo, de UTU, de la CND, entre otros, desarrollan un plan, básicamente el ANAR, que lo vienen cumpliendo con asistencia técnica de diferentes organismos. La segunda experiencia es en la colonia Líber Sereñi, en el departamento de Salto, en la localidad de Saucedo. Es un predio de 4.668 hectáreas que acá, con la participación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, articulan 5 emprendimientos grupales de productores y trabajadores rurales, beneficiándose acá, directa o indirectamente, un total de 91 familias de los pueblos de Constitución, Zona Salañaño, propio Saucedo, que trabajan en producción lechera y ganadera, entre otras. Ahí se construyeron viviendas y se refaccionó un galpón para la tarea que se desarrollaba. El tercer proyecto, y voy a ser breve en esto, está en pleno proceso de construcción. Sería bueno que lo pudieran visitar. Ya está la primera vivienda concretada. Es en un predio aledaño, acá Gregorio Aznares. Son 1.850 hectáreas. Y allí se desarrollará un proyecto lechero que comprende vivienda, refacción de 2 salas de ordeñe y 2 salas de ordeñes nuevas de 16 órganos. Algunas de ellas, otras son de 12. Y conexiones a la red de UTE, agua potable y tratamiento de efluentes. Lo cierto es que tenemos otros proyectos similares a este, a estudio en MEVIR, pero para concluir con la frase de Martí, que la mejor manera de decir es hacer, queríamos referir a los 3 proyectos que están concretados y el otro lo compartiremos en su momento con el Instituto de Colonización, pero con el optimismo que también saldrá otra solución similar. Muchas gracias. Bueno,
La idea ahora es presentarles, hacer la presentación desde el Instituto Nacional de Colonización. Nosotros queremos hacer una reflexión sobre el reglamento de tierras, la vinculación del reglamento de tierras con la ley de colonización y con el trabajo que lleva adelante el Instituto hoy, y presentar algunos resultados también del trabajo que estamos desarrollando. Empezamos. Quizás nosotros siempre en el instituto planteamos que el origen de la propia ley de colonización y de los antecedentes de la lucha de la tierra y de las reivindicaciones de la sociedad civil y del pueblo en relación a la tierra está en el reglamento de tierras. Y que el propio reglamento de tierras de 1815 es el que da origen y en muchos aspectos esencia a la propia ley de colonización. ¿Funciona? Dale, pásala tú. ¿Sí? Y ahí queríamos traer 2 artículos del reglamento de tierras, que se los voy a leer, lo tienen en las carpetas que se fueron repartiendo. Es el artículo 6. Se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Para ello, revisará los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esta gracia con prevención que los más felices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia, y si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la provincia. Afirma posteriormente en el artículo 7. Serán también agraciadas las viudas pobres si tuvieran hijos. Serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros y estos a cualquier extranjero. Son 2 artículos del reglamento de tierras que establecen claramente la población objetivo, digamos, a quien atender, ¿no? A los sectores de la campaña que era prioritario definir, que sin duda son los sectores más vulnerables dentro del medio rural en ese momento, pero también habla del rol que les ocupa a ellos, ¿no? Habla de los brazos fuertes, de la producción, de la necesidad de construir una vida y un medio de producción que les permita desarrollar una vida digna, ¿no? Y prioriza también a las viudas, digamos, a las mujeres en un rol bastante importante en ese momento de la historia, frente a cualquier otro extranjero. Desde esa visión y desde esa perspectiva, el reglamento de tierras da claramente lineamientos de cuál es la población objetivo, cuáles son los roles que tenemos que asumir y cuál es nuestra tarea. 1815, ¿no? Artículo 1 de la Ley de Colonización. A los efectos de esta ley, por colonización se entiende al conjunto de medidas a adaptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra, su adecuada explotación procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria, la erradicación y el bienestar del trabajador rural. En realidad, entre el reglamento de tierras y el eje, digamos, el artículo 1 de la Ley de Colonización, es la base del accionar del instituto, ¿no? Habla de la producción, de la necesidad de construir producción, de generar riquezas en las tierras de colonización, o sea, de generar productos que participen dentro de la generación de riqueza de nuestro país. También habla de la adecuada explotación de la tierra, que hoy se discutió la importancia de los criterios ambientales, del manejo de los recursos en la producción agropecuaria, de cómo nos podemos proyectar en una producción agropecuaria que intensifica el uso de los recursos, pero que también tiene que cuidar esos recursos para las futuras generaciones. Y también habla de la erradicación y el bienestar de los trabajadores. La población objetivo del Instituto Nacional de Colonización en estas últimas administraciones han sido los productores familiares y asalariados rurales. Capaz que con un momento muy distinto de la historia, aquellos la población que planteaba el reglamento de 1815, que era la más vulnerable, también se vincula con esta población más vulnerable que tiene hoy el medio rural, ¿no? Los asalariados rurales y los productores familiares que hoy estuvieron presentes acá en la mesa con enfoque más de las organizaciones sociales. Y esa es la priorización de distribución de población a la cual el instituto hoy distribuye las tierras. Y las distribuye
exclusivamente para su usufructo. Nosotros entendemos que la tierra es un bien social y que la tierra tiene que mantenerse en manos del Estado, ¿no? Y que es en manos del Estado, es el Estado el que puede seguir llevando adelante una política de distribución de tierras. Y el único mecanismo, digamos, que existe de asegurar esa distribución justa de tierra y distribución de riqueza, porque si hay algo que determina una distribución de riqueza es el acceso a la tierra, ¿no? Es teniendo el Estado las tierras en propiedad. Y lo que nos permite también llevar adelante una política de distribución de tierra en el largo plazo. Y ahí vuelvo al reglamento de tierras. Artículo 11. Después de la posesión serán obligados los agraciados por el señor alcalde provincial o demás subalternos a formar un rancho y 2 corrales, en el término preciso de 2 meses. Los que cumplidos, si se advierte la misma negligencia, será aquel terreno donado a otro vecino más laborioso y benéfico a la provincia. Esa es la continuidad de la política de tierra. Ese rol, digamos, que asume un colono y las obligaciones que asume un colono cuando accede a la tierra de colonización tiene que ver con el proceso de construcción de su arraigamiento en el medio rural, de su construcción de su proyecto de vida, del afincamiento de su familia y de las obligaciones que asume por acceder a una política pública y a recursos del Estado uruguayo y de todo el pueblo uruguayo. En la medida que ese compromiso es asumido y cumplido por los colonos, la vinculación del colono con el Instituto de Colonización es totalmente estable. Es una relación de muy largo plazo y que muchas veces, si el hijo sigue siendo perfil colono dentro de esta población objetivo, puede mantener la continuidad en la familia, ¿no? De las tierras de colonización. Pero esto que lo planteaba 1815, ¿no? La obligación de construir el rancho, los corrales, hacer un proceso de producción, radicarse. Y el no cumplir con eso implicaba que había que distribuirlo hacia otras personas. Eso habla de una política pública en el largo plazo. Eso habla de la importancia de las tierras en manos del Estado uruguayo. De que el Instituto Nacional de Colonización mantenga las tierras en propiedad, que mantenga totalmente vigente la idea de la tierra como un bien social y el proceso de asignación de estas tierras para el usufructo. ¿De quiénes? De aquellos que van a cumplir con las obligaciones que asumen como colonos, que van a cumplir con el resto de la sociedad que le dio la oportunidad de acceder a tierras que tienen un valor, ya lo vieron hoy, lo mostraron en las gráficas, un esfuerzo que hace la sociedad de poder permitir el acceso a un recurso tan limitado y tan importante para el desarrollo de la producción agropecuaria. Entonces, desde la perspectiva del Instituto Nacional de Colonización y las definiciones que se han venido tomando desde el 2005, el Instituto sin duda tiene que ser la organización que da respuesta a las demandas de tierras que existen a nivel nacional. Sin duda tenemos que ser la institución que pueda responder a las demandas de los distintos productores que desarrollan sus actividades en los distintos rubros y que se forman y se organizan de distintas maneras, ¿no? Ya sea a través de procesos individuales, de procesos colectivos. El Instituto Nacional de Colonización tiene que poder dar respuesta a los sectores más vulnerables demandantes de tierra. Y promover la erradicación, pero también con una perspectiva de desarrollo rural. Hoy están presentes, les decía recién, muchas instituciones. Esta visión de que el acceso a la tierra es un tema interinstitucional y la necesidad de pensar que el acceso a la tierra no solo se resuelve con la presencia del Instituto Nacional de Colonización, sino que para trabajar con una perspectiva de desarrollo se requiere la articulación de todas las instituciones que hoy están presentes hoy. Y ahí estoy involucrando no solo a las instituciones privadas, sino a las instituciones públicas, sino también a las organizaciones sociales. No hay forma de pensar una distribución de tierra justa, ¿no? Que realmente lleguemos a los sectores más vulnerables, que lleguemos a la población más necesitada, si no estamos también pensando y construyendo con las organizaciones del medio rural. No hay forma de que eso se consolide y se proyecte en el largo plazo, porque las políticas públicas se definen desde las instituciones, pero también se llevan adelante y se construyen y se defienden desde los territorios y desde las organizaciones. El instituto tiene que dar respuesta
y tiene que seguir manteniendo este enfoque de que las tierras son un bien social. Nosotros tenemos que pensar que hoy la demanda de tierra es bastante más alta de las posibilidades que nosotros tenemos de entregar tierras, de las tierras que ha adquirido el instituto o que se han incorporado a la ley 11.029, y en realidad la demanda es mucho más alta de la que nosotros podemos estar dando respuestas. Nosotros somos el instituto, digamos, tiene mucho camino por andar, muchas respuestas en distintos lugares de demanda de asalariados rurales organizados, de productores familiares organizados, demandas individuales para pensar en la estabilidad de los productores que están hoy en el medio rural, para poder parte de ese 50% de la lechería en arrendamiento que planteaba hoy Eduardo. Y en realidad nuestro trabajo todavía tiene que continuar y tenemos que pensar en una institución fuerte y que en realidad gestione de forma transparente y dirigida a los sectores que tenemos que priorizar, que son los productores asalariados. Ahí les quería mostrar algunos datos del instituto, porque desde aquel reglamento de 1815, digamos, a la ley de colonización del 48 y al estado de situación de hoy, 2014, también es importante conocer, digamos, el proceso de construcción que ha tenido el propio Instituto de Colonización y el rol que se le ha dado en las distintas etapas. Lo que les va a ser fácil ver son las columnas azules, son las tierras incorporadas, las columnas rojas son las tierras vendidas. La primer, no llegó, bueno, la primer dos columnas corresponden a la época de la dictadura militar. Se vendieron 44.000 hectáreas del Instituto de Colonización afectadas a la ley, se vendieron. Y se compraron desde el 73 al 84, 25.000. Digamos, eso habla, digamos, también del rol de que en ese momento se entendió que tenía que cumplir el instituto, ¿no? El desmembramiento, digamos, la tierra es el eje fundamental del Instituto de Colonización para todo, para llevar la política de tierra adelante, para poder hacer un proceso de desarrollo rural, para poder construir con otras organizaciones. La otra que les quería mostrar es el periodo donde el instituto casi estuvo a punto de cerrarse, que es la anterior a donde están los dos círculos, que es entre el periodo 2000 y 2004, donde se compraron 45 hectáreas y se vendieron 11.764. En ese momento, el Instituto Nacional de Colonización, bueno, escucharon la discusión de la ley que planteó Ariel, que fue bastante discutida y más allá que aprobada por todos, una discusión bastante fuerte con distintas visiones sobre el rol que iba a ocupar el instituto. En ese momento el instituto estuvo a punto de cerrar y por la movilización social de distintos actores, las organizaciones de productores, de asalariados rurales, los funcionarios del instituto, organizaciones políticas, se logró, digamos, revertir esa situación y hoy tenemos una herramienta que hoy, discutiendo el reglamento de tierras en todas las mesas, la herramienta que se visualizó como una herramienta de continuidad en ese proceso es el Instituto de Colonización y la importancia que el instituto tiene en este proceso de distribución de tierras. A partir del 2005 las definiciones políticas han sido bastante claras. Desde ahí acá, en estos últimos años hemos comprado más de 100.000 hectáreas, se incorporaron al Instituto Nacional de Colonización, eso corresponde al 25% de las tierras que tiene en arrendamiento el instituto. En una historia de más de 65 años de colonización, el 25% se incorpora en pocos años. Ahora eso, que es también una definición política, requiere recursos, ¿no? No hay forma de que el instituto, con los valores de tierra que se presentaron hoy, pueda llevar adelante este proceso sin la compra de tierras, porque también en el proceso histórico de construcción de nuestra estructura agraria, todas las tierras tienen alguna propiedad. No es el momento de 1815, ¿no? Ni el planteo que hizo Moraes. O sea, ese proceso que hizo de construcción Moraes fue cambiando la propia estructura agraria, la titularidad de la tierra, y eso determina que hoy, para que nosotros podamos hacer una política de tierra,
tengamos que comprarla. ¿Comprarla a quién? A cualquier privado, ya sean productores, a las sociedades anónimas que planteaba hoy Piñeiro, a las empresas más transnacionales, las que vendan y las tierras que estén en los lugares que entendamos, el instituto y las organizaciones hay una demanda establecida, ¿no? Donde hay una demanda de tierra y donde se necesita construir una respuesta a la demanda de asalariados rurales y productores familiares. Del 2010 al 2014 vamos en 52.000 hectáreas compradas, incorporadas al Instituto Nacional de Colonización. Son datos históricos dentro de la historia de este instituto, ¿no? La cantidad de hectáreas por año que se incorporan son los mayores valores de la historia del Instituto Nacional de Colonización. Esas 52.000 hectáreas representaron más de 150 millones de dólares. Esa inversión de 150 millones de dólares la hizo el pueblo uruguayo para poder dar posibilidades a que más de 1.500 familias accedan a las tierras de colonización, pero no solo accedan a las tierras de colonización para vivir, accedan a la tierra de colonización para aportar al proceso de construcción de riqueza que tiene el agro y al proceso de distribución de riqueza, de esa riqueza que se genera también en el agro. Entonces, el esfuerzo que ha hecho la sociedad en su conjunto se refleja, digamos, en una política pública que permite el acceso a sectores de los más vulnerables dentro del medio rural, los productores familiares, que en realidad tienen un rol muy importante en la soberanía alimentaria, en la construcción de las redes sociales, en las posibilidades de que haya condiciones de vida para que la gente se mantenga en el medio rural, y los asalariados rurales, que son constructores de la riqueza que genera el agro. Nadie duda que la riqueza y el producto bruto que genera el agro está en manos de los asalariados rurales. Entonces, esos dos sectores que son los más vulnerables y los que requieren una política pública diferencial, es los que se vieron beneficiados de las definiciones y de la construcción del instituto que tenemos hoy, que no es el instituto del 2005 para nada. Es una institución transparente, donde se gestionan, donde se hacen llamados públicos, donde la gente se presenta, donde se selecciona, donde se prioriza por situación socioeconómica, por condiciones de las familias, por capacidades para producir. Ese es el instituto que hay que mantener y conservar y defender. Y la defensa de este instituto de colonización, en realidad, la verdad es que lo hacemos todos los que tenemos interés en estos procesos. En esta última gestión del 2010 al 2014, el 60% de los proyectos colectivos se desarrollaron en esta gestión, que esto también tiene que ver con la importancia que nosotros le damos a la organización. Y la organización no solo porque accede más gente a la tierra en un mismo momento, sino porque la organización lo que les permite es articular sus capacidades, articular los recursos que tienen disponibles, articular sus conocimientos, construir respuestas colectivas y construir alternativas juntos. Y pensarse, bueno, hoy lo respondió César, el representante de la UNATRA, por qué los proyectos colectivos, si eran o no algo positivo, digamos, o era una obligación que había que cumplir. Es una forma de construcción de otra sociedad, donde nosotros promovemos valores de solidaridad, de asociativismo, de cooperación entre las personas, de generar redes, de generar vínculos y de potenciar las capacidades que cada uno de nosotros tenemos. Podemos... Bueno, les traje solo esto de Aznares, capaz que le pasan las dos que son... Este es el campo de Aznares, lo tienen en los repartidos en la carpeta. Hay un proyecto colonizador que implica 18 fracciones lecheras y una fracción hortícola. Esta es la primera etapa del proyecto colonizador, porque después hay otra área para destinar a la ganadería, a los proyectos silvopastoriles. Pasar las dos cosas. Ahora, capaz que una cosa que a nosotros, como Instituto de Colonización y como integrantes de este gobierno, nos enorgullece, es pensar que la llegada del Instituto Nacional de Colonización, después de 6 años de juicios para poder hacernos de la tierra, ¿no? Un juicio en donde en realidad fue un remate, donde el que vendía era el mismo que compraba, y el que compraba tenía un arrendamiento de 15 años a menos de $1 por hectárea, cuando el valor del arrendamiento era de $90 por hectárea en ese momento.
¿no? O sea, un juicio que tenía un conjunto de irregularidades y que era imposible. Ahora, le costó al Estado uruguayo 6 años de juicio para defender un derecho, ¿no? El derecho, digamos, de la defensa de la institucionalidad, ¿no? De que en realidad las instituciones existen, que el instituto tiene la potestad de comprar los remates, los artículos 35 y la tierra, y tiene la potestad sobre cualquier otro, y el derecho de los ciudadanos también, ¿no? De poder defender y llevar adelante una política pública. Entonces, lo que en general nosotros intentamos rescatar de este proyecto Naznares, que son 3.000, casi 4.000 hectáreas, es la llegada de Colonoy, lo dijo el alcalde, ¿no? La llegada de colonización generó otras cosas, y eso es desarrollo rural. La llegada de colonización permitió la llegada del Ministerio de Educación y Cultura, la llegada de la UTU, de MEVIR, de OCE, los trabajos del gobierno local, la articulación con las organizaciones sociales, la presencia del Ministerio del Interior, ¿no? Ese enfoque territorial de trabajo y esa articulación de la llegada de las políticas públicas a un territorio es lo que en realidad queremos construir. Y una compra de tierra del Instituto de Colonización y una defensa de los derechos de la institucionalidad pública, digamos, a través de ese juicio, determinó que hoy podamos estar acá discutiendo el reglamento de tierra o pensando, reflexionando sobre el ideario artiguista. Entonces, capaz que eso es de las cosas más valiosas también, que cualquiera de los que lleva adelante una política pública busca articular y construir con los otros. Y los otros son públicos y privados, porque no hay forma de construir una sociedad si no es en este proceso donde nos pensemos juntos. Estos son algunos datos finales que les quería mostrar. 590.000 hectáreas bajo la ley de colonización, son más a esta altura. El instituto está presente en 18 departamentos, o sea, en todo el país hay una respuesta de mayor o menor dimensión a la demanda de tierra. Hay más de 5.000 colonos en todas las tierras, lo que implica más de 20.000 personas vinculadas a las tierras de colonización, a esta política pública que llevamos adelante y que construimos entre todos. Porque todos los ciudadanos de este país tenemos que ver con que el instituto esté presente y que tenga los recursos disponibles. Se adquirieron más de 52.000 hectáreas y accedieron más de 1.500 familias. Y hoy en el instituto, esto de pensarse colectivamente y de construir una respuesta al acceso a la tierra desde otra perspectiva, con otros valores, determina que haya 134 emprendimientos colectivos, ¿no? Funcionando en las tierras de colonización, con más de 1.900 productores vinculados y en más de 66.000 hectáreas. Esta es un poco la presencia del instituto, pero también es el resultado del proceso de la reivindicación y de la lucha por la tierra, del pensar que, digamos, el acceso a la tierra de los sectores más vulnerables sigue presente y que parte de lo que estaba planteado en el reglamento de 1815 está presente hoy en una herramienta y en un escenario donde la titularidad de la tierra tiene una forma, la estructura agraria tiene una forma, el precio de la tierra tiene una forma. Sin ninguna duda, cada vez que avanzamos nos falta más, ¿no? Pero bueno, es así, los procesos de desarrollo tienen eso y tiene que ser así. Si nosotros avanzamos y vamos cerrando temas, en realidad no estamos construyendo otro, porque la demanda se repiensa y se actualiza. Y las necesidades de la sociedad van cambiando también en ese proceso. Entonces, cada vez que avanzamos, cada vez que adquirimos tierra, cada vez que apostamos a una forma colectiva de organización, nos arriesgamos más en una forma de organización, también estamos generando otro movimiento y otra demanda. Y ese es el proceso de construcción. Quería terminar, bueno, esto sí que no se lee, pero dice: estos robustos brazos darán un nuevo ser a estas fértiles campañas, que por su despoblación no descubren todo lo que en sí encierran, ni toda la riqueza que son capaces de producir. Es una carta de Artigas al Cabildo en el 1816, es una frase. Y en realidad, esos brazos fuertes y esos hombres libres somos también cada uno de nosotros, ¿no? Y el proceso que se va a dar en colonización acá en Gregorio Aznares también va a dar una respuesta que va a generar mayores condiciones de pensar la riqueza que se genera y las potencialidades que tenemos como ciudadanos, como actores en una institución, como integrantes de una organización social, como demandantes de los derechos como ciudadanos que tenemos. Entonces, me parece que eso
tiene bastante que ver con el ideario, o sea, seguro que tiene que ver con el ideario artiguista, seguro tiene que ver con el proceso de construcción de políticas públicas y seguro tiene que ver con el accionar del Instituto Nacional de Colonización en las definiciones que hemos tomado a partir del 2005. Y ese es el instituto que nosotros entendemos hay que defender y apoyar. Y eso es lo que también hay que exigir del funcionamiento de una institución pública, ¿no? Que también podamos encontrar una respuesta entre cada uno de nosotros, brazos fuertes y seres libres, digamos, un proceso de construcción de una sociedad mejor, más solidaria, más constructiva, que permita, digamos, que crezcamos juntos, digamos, ¿no? Y bueno, eso es la... Le damos la palabra al ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre. ¿Ahora? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, lamento profundamente no haber podido participar en la primera parte de esta actividad. Me gustaría honrar la visión estratégica del Reglamento de Tierra de 1815, así como otros mensajes que por la época José Gervasio Artigas remitió en términos de federalismo, en términos de organización política, en términos de comercio, no cometiendo el error de descontextualizarlo de la situación en que se dieron. Lo primero que tenemos que hacer, me parece, es considerar cuál era el marco histórico en que se generó ese proceso. El Uruguay, una tierra prácticamente despoblada, salvo por unos pocos miles de indígenas que fueron, como todos sabemos, triste e injustamente eliminados 30 años después, quedando unos pocos sobrevivientes. Era un país o una región sin lo que en ese momento se consideraban las riquezas, sin oro, sin plata, sin grandes recursos forestales, sin yacimientos de algo que pudiera transformarse en valor, sin mercado, sin población. Somos el único país que tiene un vacuno en el escudo, y el vacuno simboliza el trabajo, pero en realidad el vacuno en el Uruguay simboliza muchas cosas más. En 1611 se introdujeron las primeras 78 vaquillonas y 4 toros en la isla del Vizcaíno, procedimiento que se repitió 4 o 5 años después en la costa del San Salvador. Las primeras referencias que yo conozco de producción ganadera son de fines del 1680, 1685, dos curas provenientes de las misiones jesuíticas creo que hicieron el primer inventario, la primera declaración de DICOSE de la historia del Uruguay. No me pregunten cómo evaluaron y cómo estimaron que había 5.800.000 vacunos, pero es lo que ellos estimaron. ¿Por qué hago este comentario? Porque en ese momento, y recordemos, el ganado precedió a la fundación de Montevideo en 110 años. Una de las primeras acciones o normas del Cabildo de Montevideo en el año 1730 fue regularizar el sistema de marcas. O sea, eso nos da una idea de la importancia que tenía el vacuno en la actividad económica. Y en la historia de la ganadería en el Uruguay, que seguramente hablaron de eso hoy, pasamos de la etapa donde un animal valía por el cuero,
o por el cebo, llegamos a una etapa de la primera industrialización que fueron los saladeros, después vino el primer barco frigorífico, después vino el frigorífico, pero en realidad, en el momento en el que se dicta o que se promueve el reglamento de tierras, en realidad la tierra era la forma de acceder al vacuno, y el vacuno o la actividad ganadera era prácticamente la única actividad que se podía desarrollar. Por lo tanto, debemos concebir al reglamento de tierras como la iniciativa que lo que propendía era construirle oportunidades de trabajo y de ocupación a la gente. Como objetivos, yo diría, geopolíticos estratégicos, estaba lo de población, la campaña, el asentamiento de la frontera y tantas otras cosas que figuran como anécdotas, pero lo importante era darle la oportunidad de un trabajo estable en una economía que no lo era tal. Hecha esa reflexión histórica, y yo no quiero hablar de la historia de la ganadería, porque reitero, seguramente hablaron bastante hoy, y con mucho más propiedad. Lo que sí quiero es hablar del presente y del futuro, ¿verdad? Es decir, en un país que desde ese momento hasta hoy hemos imaginado los distintos actores políticos, en los distintos momentos hemos imaginado el futuro con alguna visión de colonización agropecuaria o de ocupación del territorio o de distribución de la tierra. Desde los colonizadores españoles, pasando por Artigas, siguiendo por las discusiones que se dieron inmediatamente terminada la Guerra Grande, los impulsos reformadores del vallismo, tanto en su concepción más moderada o más radical, que las tuvo. El primer proyecto de enfiteusis de la tierra es un proyecto que Baltasar Brum y Domingo Arena le remiten al presidente José Valle de Ordóñez, proponiendo la propiedad social de la tierra, concediéndose en ese derecho de enfiteusis que tiene 2000 años de historia. Hace unos días, en el discurso tradicional de la exposición del Prado, yo le recordaba a los anfitriones que cuando el entonces ministro de Agricultura, Wilson Ferreira Aldunate, propuso su readecuamiento de la tenencia de la tierra, fijando un máximo de 2.500 hectáreas en el año 1963, se retiró silbado y pobremente aplaudido por dos, el chofer y el secretario, y de ahí en adelante el tema de la tierra ha sido un tema polémico, porque en la historia del Uruguay ha tenido que ver con, ha sido el sinónimo histórico digamos, de riqueza y de conservación de la riqueza y del patrimonio. Ahora bien, y acá empiezan las opiniones que pueden ser, valga la redundancia, opinables. El Uruguay ha sufrido en los últimos años un proceso de transformación de sus estructuras, de sus tecnologías y de los valores en cuestión. Y esa transformación ha sido producto en mayor o en menor medida de una transformación que se ha dado en el mundo en cuanto a la demanda de alimentos. Por lo tanto, nosotros podemos analizar los primeros 100 años, los primeros 50 años del siglo XX, con los impulsos reformadores que partían de la base de que había que subdividir la tierra y ser más agricultores y menos ganaderos, que fue un proceso de discusión que se dio con un mundo que demandaba materias primas o alimentos. La segunda mitad del siglo XX fue todo lo contrario. La posguerra de la Segunda Guerra Mundial nos trajo un mundo de proteccionismo, de subsidios, de modelo de sustitución de importaciones en Europa y en América Latina, y nos llevó a una conclusión de que no era posible el desarrollo basado en producción agropecuaria. Es decir, los modelos de sustitución de importaciones que propendían a una industrialización que ponía en blanco y negro lo agropecuario con lo industrial. Afortunadamente, en los últimos años, y yo creo que
producto de un contexto externo, y ustedes disculpen o no disculpen, porque en definitiva la oportunidad y el tema amerita hacer discusiones. Por los últimos tiempos hemos escuchado que todo lo que ha pasado en el Uruguay ha sido producto del contexto externo, de lo que los economistas llaman el viento de cola. Es cierto que ha habido un contexto externo favorable, es cierto que el Uruguay ha cuadruplicado el valor de sus exportaciones, es cierto que ha habido un cambio importante en la forma de producción, pero tal vez lo más importante, que tiene consecuencias positivas o negativas dependiendo desde el ángulo de donde se lo mire, ha sido el profundo proceso de valorización de la tierra. Cuando nosotros vemos que la tierra aumentó por 8 su valor, lo podemos ver como un proceso que tiene como resultado final que el recurso tierra está cada vez más lejos de aquel que no la tiene. Si lo vemos desde el punto de vista de los impactos que tiene en la dinamización de los procesos económicos, que generan más producción, que traen más inversión, que generan más trabajo, en la medida de que exista decisión política para que el aumento de productiva, el aumento de recaudación, el aumento de inversión termine en una mejor distribución, yo quiero compartir con ustedes que estoy totalmente convencido que de los procesos de la historia económica del Uruguay más potentes que ha habido ha sido la brutal valorización de la tierra que ha habido en los últimos 10 años. En ese sentido, cuando se escribe el reglamento de tierras de 1815, tener una parcela, tener 2 suertes de estancia era tener la posibilidad de desarrollar una actividad productiva y tener un lugar donde vivir. Ese mismo problema lo tenían en este país hace 10 años, mucho más personas que las que viven de la actividad agropecuaria. Problemas de vivienda, problemas de salud, problemas de empleo, problemas de seguridad, problemas de trabajo, problemas de educación, lo tenía mucho más gente que lo que tenemos hoy. Yo estoy convencido de que buena parte de lo que se ha podido hacer, mirando más lejos que la población rural, incluso más lejos que la agricultura familiar, tiene que ver con el desempeño que nuestra economía ha tenido en un marco de buenas condiciones externas, pero conducida con una buena orientación de políticas públicas en general, desde las que promueven la inversión, desde las que ordenan el territorio, desde las que fomentan la innovación, desde las que apalancan la especialización de la educación. Todo eso forma parte, y ahora paso a lo que digo, el futuro. Entonces, en el año de la agricultura familiar, es bueno recordar el reglamento de tierras, y en el año de la agricultura familiar es bueno recordar que en los últimos 10 años se compraron esos miles de hectáreas que se compraron, pero también es bueno recordar que el énfasis hay que ponerlo en 2 cosas. En primer lugar, en que esos recursos que la sociedad toda pone a disposición de aquel que es beneficiado como colono, ya sea individual o como grupo, implica una oferta de recursos que podrían tener otros destinos. Ese argumento clásico fue el argumento que se usó para liquidar el Instituto de Colonización. Es decir, como hay problema de vivienda, como hay problema de caminería, no tengo que poner dinero en esto. Yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que tenemos que hacer el esfuerzo en el resto de las políticas que tienen que promover, ayudar y conducir a la mayor productividad y eficiencia posible para la felicidad de ese productor y su familia, o de ese conjunto de productores y sus familias, pero también para que tenga el mayor retorno social. El segundo tema en el que tenemos que poner énfasis es que, según el último censo agropecuario y considerando los parámetros que se utilizan para definir productor familiar, en el Uruguay el 62% de los productores son
son familiares y son muchísimos más que los 5.000 colonos. Por lo tanto, el desarrollo de instrumentos de política pública que promuevan la inversión, el asociativismo, la conservación de los recursos, la aplicación de la tecnología, la inserción competitiva de los agricultores familiares en las cadenas de valor, que son las que terminan generando el ingreso, no debe circunscribirse solamente a los productores de colonización, sino al resto de los productores familiares, que eso es lo que está haciendo el gobierno. ¿Y por qué hago énfasis en ese punto? Porque tal vez sea la política de colonización más eficiente y efectiva, darle permanencia y competitividad a aquellos que tienen perfil de agricultores, que tienen perfil de colonos, siendo agricultores familiares y que no están necesitando el apoyo del Instituto Nacional de Colonización. En tercer lugar, creo que ahí cabe una mención especial a que en la administración anterior se toma la decisión de la creación de una dirección general dentro del Ministerio, que es la Dirección General de Desarrollo Rural, con el propósito, entre otros, pero primordialmente, de trabajar en una lógica de construcción de desarrollo, que es mucho más que acceder a la tierra. En este periodo estamos en proceso de ejecución de un monto aproximadamente a 70 millones de dólares que tienen que ver con desde el fortalecimiento de las gremiales de productores, es decir, fortalecer las instituciones de productores para que las instituciones fortalecidas sean capaces de acceder a la tecnología, organizar la incorporación de innovaciones o gestionar la inserción competitiva, o sea, la comercialización de sus productos. El individualismo ha sido una constante en la historia del poblador rural del Uruguay. Y yo creo que es bueno mencionar algunos ejemplos de la evolución de los últimos años. Hace 35 años, más o menos, se iniciaron los campos de recría. Acá hay varios tamberos. No hay cosa más efectiva para un tambero chico que tener dentro de su establecimiento exclusivamente vacas en producción. Por lo tanto, en instrumento de los campos de recría, casi todos ellos, con el apoyo y el involucramiento del Instituto Nacional de Colonización, son la primera medida para transformar productivamente un establecimiento. Con posterioridad aparecieron los bancos de forraje o los grupos de compra de granos en forma colectiva. Llegó Mujica, tengo que terminar. Es fácil esto. Pero como al hombre le gusta hablar de agua, yo tengo acá un proyecto que está dentro de los proyectos de estrategias asociativas para productores familiares en el uso de agua, que apunta a que un campo de recría, que es un banco de forraje, además administre un sistema de riego de los más modernos, es decir, que un conjunto de pequeños productores familiares no tengan la escala, la limitación que le impide ser competitivo, que pueda producir 14.000 kilos de maíz, que pueda cosechar 12.000 kilos de alfalfa, que pueda acceder a la última tecnología de forma asociativa, es una herramienta al servicio del proceso de colonización. Si entendemos que la visión moderna de colonización es que alguien viva en el campo porque encuentra la forma de satisfacer sus aspiraciones de una manera digna y no que sobreviva en el campo. Nosotros podemos tener dos visiones, podemos tener una visión a veces un tanto romántica, y yo quiero hacer la autocrítica, a los que somos de la ciudad nos gusta muchísimo imaginarnos un campo poblado y tenemos una tendencia a imaginarnos que nuestra realidad rural es la de un campesinado minifundista de agricultura de subsistencia como puede haber en Centroamérica. Esa no es la realidad del Uruguay. Entre otras cosas porque vivimos en un país
donde tendremos muchas cosas para mejorar, pero el último censo indica que mucha gente decidió irse del campo. El jueves pasado, en una actividad organizada en Salto por el Plan Agropecuario, se discutió cuáles son las razones por las cuales, porque todo el mundo se queja que no hay gente para trabajar en el campo, bueno, alguna razón debe haber, o las viviendas no son buenas, o los salarios no son buenos, o no hay buenas comunicaciones, o los jóvenes tienen necesidades de recreación y de comunicación diferentes a las que teníamos nosotros, pero lo cierto es que eso que nos pasa con nuestros hijos a nivel urbano también pasa con los hijos y con los hijos de los asalariados rurales. Las experiencias de construcción del asociativismo son las más difíciles que hay. Y yo creo que no hay que tropezar frente a los primeros fracasos, porque, y con esto termino, creo que del reglamento de tierras hasta ahora, van casi 200 años, donde nuestra sociedad, en distintos momentos, en distintas circunstancias y bajo distintas formas, ha buscado resolver este tema. Lo que sí quiero decir es que tal vez como nunca antes estamos tan cerca de construir instrumentos que no queden en la visión pasiva y yo diría anacrónica de que la construcción del desarrollo pasa simplemente por distribuir una suerte de estancia. Con eso solo nosotros no construimos desarrollo. Una familia hoy, cualquier familia, necesita un mínimo de recursos. Antes ese mínimo de recursos se lograba con un pedazo de campo. Posteriormente ese mínimo de recursos se logró con un pedazo de campo y la incorporación de determinadas tecnologías. No puedo terminar sin hablar del agua. Es decir, uno de los efectos de colonización más importantes es cómo logramos el aumento de la productividad o el aumento de la estabilidad de la producción. Y ahí hay un rol protagónico que el Instituto Nacional de Colonización debe tener en la promoción del desarrollo mediante la incorporación de una tecnología que no solamente da más producción, sino que da más estabilidad. Esto no se hace ni con discursos, ni con una institución, ni con promesas. Todo lo que hemos hablado se construye en la medida de que seamos capaces de cultivar la eficiencia todos los días a partir de la articulación institucional público-público y también público-privado. No hay política pública que se pueda llevar adelante en contra de los administrados sin adecuadamente haberlos involucrado. Cuando hablamos de tierra quiero decir que en este país hace 32 años que existía una ley de conservación de suelo y nunca se cumplió. En la administración anterior se firmó un decreto que apuntaba a tratar de ordenar esto. Yo quiero compartir con ustedes, porque el suelo no, si bien la dirección de suelo dice recursos naturales renovables, el suelo no es renovable. Formar un centímetro de suelo, como tú dijiste, o como se dijo ahí, lleva no sé cuánto, podemos discutir si son 200 años o 6.000 años. Lo que es claro es que cuando se pierde el suelo, se pierde para esta y para todas las generaciones que vienen. El Uruguay ha regulado en algo que es interpretado por mucha gente como una limitación al derecho de propiedad, en el sentido de que limita la capacidad de generación de renta a un bien. Y lo hace con el compromiso intergeneracional de que el desarrollo económico de hoy no sea a costas de las oportunidades de las futuras generaciones. Que eso, conservar nuestro suelo y cuidar nuestra agua, si ustedes me permiten, es una extensión de la concepción filosófica que estaba atrás del reglamento de tierra de 1815. Muchas gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.